Hola, Dios les bendiga, más hermanos. Una vez más, Cintia, y Emner Hernández, de Impacto Evangelístico. la voz de Dios. Así es, amados hermanos, en esta preciosa tarde queremos compartir con ustedes un mensaje muy especial en nuestro hermano Emner, les tiene la noticia. Sí, es que hay un hermano que para mí es muy especial. Es hermano en Cristo y es mi padre, que me ha compartido un video, una hermosa reflexión en la cual pues antes que todo le pedí permiso para compartirla, y él pues así muy contento me dijo que estaba feliz de compartirlo con nosotros, y nosotros lo queremos compartir con ustedes. La verdad que quédense para verlo, que está muy bueno. La verdad que para mí fue edificante, y me imagino que para Cintia también. Sí, muy buena palabra, muy edificante, y yo sé que les va a ayudar muchísimo que quédense con nosotros. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Agradezco al Señor la gran oportunidad que me da de hablar de la palabra del Señor en esta oportunidad. Yo quiero leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 4 y versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Eterno Dios, te doy gracias, Padre. Agradezco este gran privilegio que me das de predicar tu palabra unos minutos, Señor, esperando desde ya que sea de una gran bendición, Dios eterno, porque tú nos hablas cada día, Dios eterno. Hablas de tus grandes maravillas, Señor Jesús, y por eso queremos, Señor Jesús, predicar tu palabra, Dios, esperando, Dios mío, que seas tú el que hables por medio de ella. Gracias, eterno Dios. En esta oportunidad la palabra del Señor nos habla de una manera tan especial. Yo por eso he puesto a estos pocos minutos de meditación un llamado divino. Porque aquí encontramos en la lectura que hemos tenido un varón que realmente es un ejemplo a nuestras vidas. Un ejemplo de obediencia. Un ejemplo para cada uno de nosotros cuando muchas veces recibimos un llamado de la palabra del Señor. Muchas veces recibimos del Señor que nos dice o nos manda a predicar la palabra. Pero ¿qué sucede muchas veces? A veces ponemos quizás pretextos o entra a nuestras vidas miedo. Como en esta oportunidad este varón, dice la palabra del Señor, que cuando recibió ese mandato, que era un gran mandamiento, porque dice la palabra del Señor que era de sacar el pueblo de Israel de aquella esclavitud. El Señor Jehová quería llevar a su pueblo hacia aquella tierra que había prometido, pero tenía que haber un líder. Y en esta oportunidad que encontramos que Moisés había sido escogido, si nosotros empezamos a leer la historia de este varón Moisés, dice la palabra del Señor que de un principio en su niñez él había sido escogido, pero que Satanás, que el Señor lo reprenda, dice la palabra del Señor que había tratado de muchas maneras, no han querido reconocerle. Pero dice la palabra del Señor que este varón Moisés, dice la palabra del Señor que empezó a poner pretextos cuando recibió el llamado del Dios del cielo. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3 y versículo 11, dice: ¿quién soy yo para ir ante Faraón? Si nos ponemos a pensar, era algo realmente que Moisés por eso ponía pretexto, porque se ponía a pensar que voy a hablar ante Faraón. Imaginemos que ir ante un rey y decirle al rey que dejara ir al pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor en capítulo 4 y versículo 1, donde hemos leído, dice: él decía: Señor, pero no me van a creer que tú me apareciste. Y él empezó a poner cuantos pretextos, ¿verdad? Pero nosotros estamos convencidos que el que va con nosotros es más poderoso. Y él ha prometido ir con nosotros a donde él nos va a enviar.
Entonces no tiene que existir esa duda, sino que tenemos que decirle, Señor, a donde tú me envíes, yo quiero que tú vayas conmigo. Y si Él ha prometido estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Pero dice la palabra del Señor donde hemos leído que cuando Él empezó a poner pretexto, dice la palabra del Señor que Jehová le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Él respondió, una vara. Y Él le dio ese mandamiento, le dijo, échala en tierra. Y Él la echó en la tierra y dice la palabra del Señor que sucedió algo maravilloso. Aquella vara, dice la palabra del Señor, que se convirtió en culebra. Pero eso era para que Moisés entendiera que el que estaba dándole ese mandamiento, esa orden, era nada más y nada menos que el Dios del cielo. Dice la palabra del Señor que entonces, dice Moisés, extendiendo su mano, la tomó nuevamente por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió nuevamente una vara. Entonces ahí Moisés estaba dando cuenta que Jehová Dios lo que quería darle a entender era que sí iba a ir con él a donde él lo iba a enviar. Porque el mandamiento, como les decía, no era nada fácil. Era llevar a aquel pueblo guiándolo. Porque dice la palabra del Señor que Moisés se convirtió en el libertador de aquel pueblo. Sucedieron muchísimas cosas que realmente Moisés quizás en este momento quizás no puso a pensar. Pero dice la palabra del Señor que en el trayecto que el pueblo de Israel iba caminando sucedieron muchísimas cosas. El pueblo de Israel empezó a padecer hambre, sufriendo sed y cuanta cosa, pero dice la palabra del Señor que ahí iba guiándolos, porque el camino no era nada fácil, el camino era largo, y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Eso sucede muchas veces cuando el Señor nos dice, tienes que ir a tal lugar, tienes que ir a predicar mi palabra, y Satanás, que el Señor lo reprenda, empieza a introducir duda en nuestros pensamientos. Empieza a decirnos, pero bueno, aquellos no te van a creer. Bueno, va a pasar esto. Y muchas veces, lamentablemente, nosotros hacemos caso a lo que Satanás introduce en nuestra mente, ¿verdad? Pero tenemos que estar convencidos que el Dios del cielo va a ir con nosotros, porque Él es grande y es más poderoso que cuanta cosa se nos cruza en nuestro camino. Entonces, el mensaje de esta oportunidad es que nosotros tenemos que obedecer el mandamiento de Dios. El mensaje realmente céntrico de esta palabra es la obediencia al Señor. La obediencia que tiene que haber en nosotros como cristianos. Que no tiene que haber temor, no tiene que haber duda, porque tenemos que estar convencidos que Dios es grande y poderoso. Nosotros, si nos damos cuenta en el llamado de muchos varones, de muchos siervos que encontramos en la palabra del Señor, existieron varones que recibieron ese llamado. Entonces la palabra es clara, ¿verdad? Que tenemos que obedecer al mandamiento del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora, esperando que esta pequeña meditación sirva para sus vidas, para que el Señor se agrade de la obediencia de cada uno de nosotros. A donde el Señor nos mande, a donde el Señor nos envíe, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora.